lecciones de la iglesia de Tesalónica para la iglesia cristiana de hoy, para la iglesia Catedral de Vida también. Primera carta de Tesalónica, capítulo 1, versículos 9 y 10. Siga conmigo la lectura bíblica. Yo voy a hacer la lectura bíblica en la traducción del lenguaje actual. Y dice Pablo, refiriéndose a esta iglesia: ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo regresaron a Dios, dejando o abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, y Él nos libra del castigo venidero. Qué bonito. Mire que los tesalonicenses que estaban lejos de Dios regresaron a Él. ¿Sí dice así su Biblia? La mía dice así, que se volvieron a Dios y abandonaron los ídolos. Ellos estaban lejos de Dios y regresaron. ¿A dónde se habían ido los hermanos de la iglesia de Tesalónica cuando andaban lejos de Dios? A ver, hágase esa pregunta, usted que está allá en la casa, ¿a dónde se habían ido? ¿En qué caminos andaban? Eso me hace recordar de 3 personajes que aparecen en la Biblia y que también se alejaron de Dios. El primero es Adán, ¿cierto? Que tomó la decisión de pecar, es decir, de andar en sus propios caminos, de andar en sus decisiones equivocadas, y así se alejó de Dios. Y entonces recordamos la escena de Génesis, donde Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? ¿Dónde andas, Adán? ¿En qué caminos te encuentras? Porque no te veo, estás perdido, estás lejos de mí. Pero lo bonito es que Adán, aunque se escondió, al fin terminó regresando arrepentido a Dios. Y también me hace pensar en un segundo personaje bíblico que se alejó de Dios y aparece en el libro de Job, capítulo 1, versículos 6 y 7. Ese personaje que está en Job, capítulo 1, versículos 6 y 7, que se alejó de Dios y que lo vemos regresando a Dios. Y cuando Dios lo ve regresando, le pregunta: ¿de dónde vienes? Le pregunta a Dios: ¿de dónde vienes? A ver, ¿cuál será ese personaje? Satanás. Y él le responde: he andado recorriendo la tierra de un lugar a otro, de un lado a otro. Y evidentemente Satanás no regresó con la intención de arrepentirse y pedirle perdón a Dios. No regresó con la intención de someterse a Dios. Su intención era seguir vagando de aquí para allá, como él mismo acostumbraba a hacer y como él mismo confiesa: ando vagando de aquí para allá en desobediencia, como lo sigue haciendo hasta el día de hoy, porque no ha regresado ni regresará. No es su intención. Y hay un tercer personaje que también me hace pensar en la misma experiencia de los tesalonicenses, que andaban lejos de Dios, pero que regresan a Dios, que regresaron a Dios. Y ese personaje aparece en Lucas capítulo 22, versículo 31. Lucas capítulo 2, versículo 31. Ese personaje se llama Pedro. Y Jesús le anticipa, Jesús le advierte: Pedro, tú te vas a alejar de mí. Pedro, escucha bien, le dice Jesús: Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerte a prueba, o para ponerles a prueba difíciles a todos de ustedes. Y Dios le ha dado permiso, pero yo he pedido a Dios que te ayude, para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme, pero después regresarás. Cuando eso pase,
Cuando regreses, cuando te arrepientas, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Y esto me hace acordar de una canción cristiana de género llanero. Hace tiempo la escuché y la canción es una copla cantada y dice más o menos así: todos nos fuimos de Dios. Un día todos nos fuimos de Dios. Y también hace eco el profeta Isaías. Isaías en el capítulo 53, versículo 6, y si usted quiere buscarlo en la Biblia, léalo conmigo. Isaías también toca el tema de los que nos vamos de Dios y regresamos y necesitamos regresar. Isaías refleja la historia de todos los seres humanos. Pinta un cuadro maravilloso, un cuadro hermoso de la raza humana. Digo hermoso porque es preciso, no porque sea bonito andar lejos de Dios. Y dice Isaías: todos andábamos perdidos. Por eso Dios le dice a Adán: ¿dónde estabas? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Por eso le dice Satanás: ¿de dónde vienes? Y dice entonces, seguido, después de que todos andaban perdidos, como suelen andar las ovejas. ¿Ya descubrió por qué el Señor Jesús en el Nuevo Testamento nos llama ovejas? Porque las ovejas suelen perderse, suelen extraviársele al pastor, suelen desorientarse con facilidad. Es parte de la torpeza humana. Cada uno hacía lo que bien le parecía, dice Isaías. O sea, cada uno andaba por el camino que mejor le parecía, pero menos por el de Dios, pero menos por el de regreso. Entonces, ¿a dónde andaban los hermanos de la iglesia de Tesalónica cuando andaban lejos de Dios? La respuesta, a ver, lo acabamos de leer. ¿A dónde andaban? En sus propios caminos. Sí, Señor. Pero específicamente dice ahí que andaban en la idolatría. En la idolatría. Porque dice que ahora volvieron a Dios dejando los ídolos. Muchos de esos hermanos estuvieron atados a la idolatría. Porque el que anda en la idolatría, toda área de su vida está consagrada, está atada, sirve, es leal a ese Dios falso. Entonces está atada la vida espiritual, por supuesto, ¿no? ¿Qué más? La vida emocional de esa persona, la vida laboral, su cuerpo, etcétera. Y es que la adoración a los ídolos era la principal expresión religiosa o la principal religión en Tesalónica, así como hoy en Colombia y toda Sudamérica la principal expresión, aunque ya está quedando rezagada, religiosa es la religión popular que conocemos y que también va ligada a la idolatría material, porque hay otro tipo de idolatría que vamos a hablar ahorita. A la idolatría material, por decirlo así, a la idolatría más bien material, no, iconoclasta, o sea, de imágenes, de estatuas, porque hay otros tipos de idolatría. Y en esa ciudad había templos paganos y eran muy populares, eran llenos de gente, así como el 16 ¿de qué? Que acabo de pasar, que lo celebran aquí cerquita, en la quinta con 19. ¿El 16 de qué? De la Virgen del Carmen. Templos llenos. Y tenían estatuas de diferentes materiales, de madera, de piedra. Y esas estatuas en sí no son malas, porque el mismo Pablo dice en la Biblia que un ídolo no tiene poder en sí. Lo malo de esas estatuas es que nosotros los seres humanos le conferimos crédito
el crédito que se merece Dios, se lo concedemos a esas estatuas. El crédito que se merece Dios por proveernos un buen clima, por darnos buenas cosechas, por darnos buen trabajo, por darnos buena familia. Eso que le pertenece a Dios, ese crédito se lo trasladamos a esa estatua o a ese ídolo. Y miren, la idolatría, igual que en la época de Tesalónica, hoy sigue siendo un problema serio. ¿Qué es lo diferente? Es la apariencia de la idolatría, la envoltura de la idolatría, el empaque con que se presenta la idolatría hoy en día. Se presenta con diferentes empaques en aquella época, pero al fin y al cabo es idolatría. Es idolatría. Eso es como cuando el jabón Palmolive. ¿Quién conoce el jabón Palmolive? ¿Y desde cuándo lo conocemos? Yo desde que tengo memoria he visto el jabón Palmolive y huele a lo mismo. ¿Sabes lo único que le ha cambiado? El empaque. Pero el jabón Palmolive es el mismo. Igual es la idolatría hoy en día. Porque seguimos siendo idólatras porque en vez de poner nuestra confianza en estatuas de madera o de piedra, las ponemos en billetes de 50,000, de 100,000. Colocamos nuestra confianza en una persona. Sí, Señor. Confiamos en las tarjetas de crédito. Y confiar en esas cuestiones que no son Dios, que no tienen poder, es idolatría. Así que nuestros ídolos modernos están disfrazados de placer, porque le rendimos culto al placer, le rendimos culto al prestigio, a la fama, a la estética, a la apariencia. Esos son los paralelos contemporáneos de la idolatría. Por eso Pablo dice, huyan de la idolatría en 1 Corintios 10:14. Y hoy todavía esas palabras son vigentes para la iglesia de hoy. Y Tesalónica nos enseña a que no solamente necesitamos volver a Dios, sino también necesitamos huir de los ídolos modernos. Porque todo lo que sea ídolo en nuestra vida nos va a alejar de Dios, nos aleja de Dios, porque trata de tomar el lugar de privilegio, el lugar de obediencia, el lugar de control que debería tener Dios, que solo le corresponde a Dios por derecho propio, por derecho natural, porque Él es nuestro creador y nuestro salvador. Ahora hay una pregunta, ¿puede un cristiano ser idólatra? Absolutamente la respuesta es sí. ¿Puede un cristiano ser idólatra? Hay cristianos que se alejan de Dios y ni siquiera se dan cuenta, porque hay otras personas, como por ejemplo un novio o novia, un esposo o esposa que han ocupado el lugar de Dios. Y toda la lealtad de ese cristiano o cristiana está con esa persona. Por esa persona se hacen sacrificios, por esa persona se consagra toda la vida. Esa persona llena el espacio que Dios debe tener en nuestra vida. Hay actividades, por ejemplo, como el trabajo, el negocio, o actividades como un hobby. Hobbies hay muchísimos, telenovelas, deportes, redes sociales, etcétera, que toman el lugar de Dios en nuestra vida. Y no estoy mencionando que tener esposo sea pecado, que tener novio sea pecado, que tener un hobby sea pecado, que tener trabajo. Lo malo es que esa actividad o persona o meta en nuestra vida, como por ejemplo el bienestar financiero, la preparación personal, un viaje,
ocupe el lugar de Dios. Ocupe todos nuestros afectos, toda nuestra atención, todas nuestras energías. Fíjese que el arrepentimiento, el regreso a Dios, es tanto un cambio inmediato y decisivo de la persona que por primera vez se arrepiente y se entrega a Dios, como también un estilo permanente de vida, que los cristianos que llevamos algún tiempo adorando a Dios debemos practicar tan pronto el Espíritu Santo o algún hermano nos llame la atención por nuestro pecado, porque no solamente el Espíritu Santo habla por medios sobrenaturales, habla por la palabra, también habla a través de personas de carne y hueso que nos alertan: te estás alejando de Dios, estás formando de una actividad, de una persona, de una meta, un ídolo. Cuidado con eso. Quiero utilizar una ilustración muy bonita. Existió en Inglaterra un príncipe llamado el príncipe Charlie. Ese príncipe sufrió un intento de golpe, una rebelión en su país. Y así como el presidente de Haití intentaron atentar con su vida, solo que el presidente de Haití no pudo huir, lo asesinaron. Él sí pudo huir y huyó por su vida, y mientras iba huyendo se encontró con 8 hombres que le ofrecieron refugio. Esos 8 hombres eran delincuentes y andaban más pelados, más arrancados. Pero fíjese usted que a pesar de que le habían puesto precio a la cabeza del príncipe Charlie, el precio era de 30,000 libras esterlinas. Eso es mucho, muchísimo dinero. Pero fíjese usted, esta gente no tenía un peso. Sin embargo, estos hombres lo mantuvieron a salvo, lo escondieron durante varias semanas. Ninguno de ellos se atrevió a traicionarlo hasta que la situación se calmó, hasta que el ejército logró erradicar ese golpe de estado y el príncipe estuvo a salvo. Y fueron pasando los años, y entonces uno de estos 8 hombres que había escondido al príncipe, que le había dado refugio, que le había sido leal, consiguió establecerse en una ciudad importante de Inglaterra que se llama Edimburgo. Y la gente conocía la historia de estos 8 hombres que habían salvado la vida del rey, y conocían que él era uno, que Hugo era uno de estos hombres que, a pesar de ser pobre y de que les ofrecieron una recompensa, no fue desleal. Entonces les decían: cuéntenos la historia, usted, cómo fueron esos 8 días, qué vivieron con el príncipe, qué hablaba, cómo comía, cómo. Y entonces él contaba la historia, y la gente, en pago por darle información, porque en esa época pues no había ni el que hubo, ni la gente, él era el Q de esa época. La gente le daba una monedita, y él siempre la recibía con la mano izquierda, hasta que un día la gente le preguntó: pero usted, ¿por qué recibe las propinas que le damos por contarnos esa historia con la mano izquierda y no con la derecha, si usted no es zurdo, usted es derecho? Y entonces él les contestaba a las personas: es que antes de irse del refugio que le brindamos al príncipe Charlie, él nos agradeció en persona a cada uno de nosotros, dándonos la mano derecha, y nosotros también le dimos la mano derecha. Y entonces decía él que él le había jurado a Dios que nunca le daría la mano que le había dado a su príncipe, porque esa era una mano especial, era la mano de la lealtad. Nunca le daría la mano derecha a nadie, porque esa fue la mano que le dio
a su príncipe, que le consagró, en otras palabras, a su príncipe. Y fíjese que lo que es verdad en Tesalónica y lo que es verdad con esta historia de Hugo, que le fue leal al príncipe, es verdad hoy para nosotros. Donde quiera que las personas han tocado las cosas santas de Cristo, no pueden mancharlas con cosas mezquinas como la idolatría moderna. Nosotros, los que estamos aquí, somos llamados a ser templos de Dios, templos santos, templos consagrados, que toda área de nuestra vida, en vez de estar atada a un ídolo, a uno de los ídolos modernos que yo le he mencionado, esté consagrada y rendida a Dios. Ese es el legado que nos ha dejado la iglesia de Tesalónica hasta el día de hoy. Lealtad a Dios, lealtad a Dios. Mire qué bonito. Y es que, repito, el arrepentimiento, el regreso a Dios, no es solamente un asunto del momento en que usted y yo estamos entregando la vida a Cristo por primera vez. Es un asunto permanente en la vida de los cristianos. Es un asunto permanente para los que llevamos algún tiempo andando con Dios, que debemos practicar todos los días. El estilo de vida del cristiano se llama arrepentimiento. Se llama andar cerca de Dios, regresar a Dios, estar pegadito de Dios. No andar ni a un centímetro de Dios. No ceder espacio de separación, de alejamiento de Dios. El estilo de vida del cristiano se llama el estilo de vida de consagración. No nos consagramos solamente el día que nos convertimos y lloramos y derramamos lágrimas y nos ungimos en lágrimas y en mocos y en sudor. No es solo de ese día. La consagración del cristiano es todos los días y de todas las áreas. Esa es la gran lección que nos da la iglesia de Tesalónica. Qué bonito recordar cómo ellos regresaron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo, dice la palabra que escogimos esta noche para estudiar, y esperar del cielo a Jesús su Hijo, quien resucitó y quien nos libra del castigo venidero. Conclusión: debemos volver a Dios, porque Cristo viene a juzgar la tierra. No sabemos, fíjese, debemos estar preparados para el regreso de Cristo porque no sabemos cuándo va a venir. No sabemos cuándo va a venir. Así que nuestra perspectiva de vida debe permanecer con esa esperanza de esperar el regreso de Cristo. Debemos ser fervientes, leales en nuestro servicio a Dios, porque hay poco tiempo antes de que Cristo venga por segunda vez. Hay poco tiempo. Y el tiempo que estamos viviendo desde el año pasado nos lo ha demostrado hasta la saciedad. Hemos tenido tantas sorpresas de personas que conocemos y que han partido y que nunca nos imaginábamos que esas personas iban a partir. Y nosotros no somos ni más ni menos que esas personas. Somos iguales ante Dios. Así que como esas personas partieron sorpresivamente, también nos podría pasar a nosotros. Nos podría pasar a nosotros, y hoy es el llamado para ti. Así que yo te pido que esta noche cierres tus ojos, cierres tus ojitos y pienses en ese legado que nos ha dejado la iglesia de Tesalónica para el día de hoy. Regresa a Dios
Mantente cerca de Dios, ese es el legado. Mantente pegadito de Dios. No te distancies ni un centímetro. Acuérdate que eres oveja, somos ovejas y las ovejas se pierden fácilmente, se desorientan fácilmente. Somos ovejas, Señor, y las ovejas se descarrían fácilmente. Tenemos 3 ejemplos, Señor, esta noche. El ejemplo de Adán, Señor, el ejemplo de Pedro, que se extraviaron, que se alejaron de Dios, que se fueron por el camino que mejor les pareció a ellos. Pero regresaron a ti, Señor, regresaron a ti. Hay esperanza para nosotros, Señor. En estos ejemplos hay esperanza para nosotros porque vemos a la iglesia de Tesalónica, que no fue ni como Adán ni como Pedro, porque nunca se volvieron a separar de ti, Señor. Nunca se volvieron a distanciar de ti. Ese es también un ejemplo que nos da esperanza, Dios. Y tenemos un tercer ejemplo esta noche, el ejemplo de Satanás, que se alejó de ti y que regresó de andar la tierra para arriba y para abajo, pero no quiso quedarse contigo, no quiso arrepentirse, no quiso someterse. Y hasta el día de hoy, Señor, anda errante. Errante igual que Caín también, Señor. Líbranos de caer en esos malos ejemplos, porque están colocados en la palabra, Señor, para amonestarnos y advertirnos hoy a nosotros que quizás nos sentimos fuertes, que quizás nos sentimos seguros, pero que nuestra seguridad y nuestra fuerza venga de ti, Señor, no de nuestra arrogancia, no de nuestro orgullo, Señor, sino de ti. De verdad estar cerca de ti, Señor. Oramos en esta hora que nos mantengas en ese ejemplo de consagración, de entrega a ti, de total, Señor, y absoluta entrega, como la iglesia de Tesalónica. Gracias, Señor, por permitirnos escuchar esta palabra esta noche. Amén. Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida.